También hoy es el día primero de el mes de Nisan, que es el mes en el que inicia el calendario ritual, el calendario religioso para nuestro pueblo. Y hoy tenemos por lo mismo ciertas bendiciones eh, que tienen que ver con la santidad del mes nuevo, del mes que ha comenzado. Mes en el que se celebrará el momento de Pesaj, que conmemora el acontecimiento aquel de nuestra salida de Mizraim, pero aún se va un poco más atrás. De esto precisamente vamos a hablar en este tiempo. Estamos revisando en esta sesión llamada El judaísmo del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tratar precisamente el tema de la cena de Pesaj que Jesús realiza vísperas de su muerte. Y vamos a revisar entonces estos párrafos, estas lecturas. Le daremos explicación, dado que es muy oportuna. Una de las razones por las cuales precisamente lo que nos ocupa se llama el judaísmo del Nuevo Testamento, o también lo he denominado el judaísmo apostólico, es precisamente la relación tan estrecha que hay con respecto del judaísmo de aquella época del Segundo Templo. Por eso es que sabemos y conocemos que esto es un judaísmo, que es lo único que se enseñaba dentro de nuestro pueblo Israel. Sí hay diversidad de escuelas de interpretación de la Torá, pero obviamente se van a mantener vigencia principalmente dos de ellas. Una que se conoce como el judaísmo rabínico y la otra que se conoce como el judaísmo apostólico, que yo la he dado a conocer como el judaísmo apostólico, que a la postre será nombrada como cristianismo, pero en realidad es diferente, porque el judaísmo apostólico es una basada en principios completamente judíos y en la narración del Nuevo Testamento. En cambio, lo que el cristianismo hace es ya más seguido de acuerdo a los padres de la iglesia, que es la tradición oral de los padres de la iglesia. Esto es lo que se va a desarrollar a la postre como el cristianismo, y que muchas veces el judaísmo rabínico y el cristianismo parecen chocar entre sí, porque ambos son dichos de sus maestros, tanto los dichos de los rabinos como los dichos de los papas o de los padres de la iglesia. Entonces hay un conflicto entre estas dos líneas de pensamiento, pero que ya son muy posteriores a la narración del Nuevo Testamento y a los eventos sucedidos en el judaísmo del Segundo Templo. Por eso es que a veces uno no encuentra relación entre ello, pero cuando se estudia como tal el judaísmo rabínico del Segundo Templo con el judaísmo apostólico de aquellos días, pues vamos a ver que hay una estrecha relación entre ellos, no solamente entre ellos, sino también con otras corrientes de pensamiento que existían para entonces, dado que hay diversidad de opinión en el tiempo del Segundo Templo. Bueno, voy a comenzar entonces con la lectura del Evangelio. En el capítulo 14, a partir del versículo 12, voy a retomar este párrafo donde entran los preparativos para la festividad de Pesaj, y vamos a ir tomando los fragmentos que precisamente hablan de la festividad de Pesaj y que tienen una relación con el suceso de lo que le va a acontecer a Jesús poco más adelante, que es cuando lo toman preso, y finalmente cuando lo juzgan, y finalmente cuando muere en la cruz. Comienzo con la lectura. El primer día de los matzot, de los ácimos, cuando se sacrificaba Pesaj,
Dijéronle los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos para preparar Pesaj y la comas? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entrare, decid al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi departamento en que pueda comer Pesaj con mis discípulos? Y él os mostrará una sala alta, grande, alfombrada, pronta. Allí haréis los preparativos para nosotros. Y sus discípulos se fueron y vinieron a la ciudad y hallaron lo que les había dicho y prepararon Pesaj. Bueno, aquí comienzan los preparativos de Pesaj. Pesaj se ha seguido esta mitzvah, este mandamiento y esta costumbre desde días muy antiguos. Y precisamente los ritos que comprenden la festividad de Pesaj aquí son nombrados de forma distinta: el Corban Pesaj y los días de Matzot, los días de los panes ácimos. El rito de Pesaj, que es el Corban Pesaj, el sacrificio del cordero, menciona o tiene relación con la profesión principal de los pueblos cananeos de 2000 años atrás de este tiempo de Jesús, o sea, 2000 años antes de Jesús, en donde los pueblos cananeos eran de profesión ganaderos. Ellos eran conocidos como, hasta nuestros días, son conocidos como beduinos, que son personas que se mueven por toda la orilla del desierto, que es donde se encuentran los suficientes alimentos para que precisamente se pueda dedicar al pastoreo, los animales conocidos como el ganado menor, las cabras y las ovejas, los corderos. Entonces la festividad de Pesaj conmemora precisamente esa ocupación. En el momento en que las personas dedicadas a esa ocupación en la región de Cananea, desde hace 2000 años antes de Jesús, es decir, en los días de Abraham Avinu, e incluso mucho antes, porque estas eran las ocupaciones de ellos. Recuerden que esto viene desde lo que relata la Torá con Caín y Hebel. Hebel, quien era precisamente pastor de ovejas. Entonces resulta que, llegada la primavera, ya había nacido la nueva camada de corderos y de cabras. Entonces, en gratitud a esa prosperidad ya visible, a esa nueva camada, entonces los cananeos celebraban. Y la celebración imponía el poder sacrificar animales para el consumo, obviamente, de ellos. Y había una parte de ese sacrificio que se sacrificaba, la sangre, y se la ofrendaba y se la dedicaban a sus dioses o a su dios. En realidad solamente se conoce como Dios en aquella época. Vamos a reconocer que la Torá siempre maneja que hay un concepto monoteísta, es decir, que solo hay un solo Dios, pero distintas culturas comienzan a creer de otras cosas, y que como históricamente ellos comienzan a vincularse con diferentes divinidades, las cuales no son dioses, no son tal cual divinos, entonces arqueológicamente se encuentran restos de esas diferentes divinidades. Por lo tanto, en historia, en arqueología, se cree que el origen religioso del ser humano es politeísta, mas dado el conocimiento de la Torá, que relata las creencias más antiguas, se dice que Dios creó el universo, por lo tanto hay un solo Dios, y este es al que adoran y sirven los pueblos cananeos. Allí donde va a haber un descendiente de Adán,
que va a mantener ese conocimiento, que se va a conocer como, al final en los días del diluvio, como Noah, después su hijo Shem y después su nieto Eber, y toda esa región era educada de algún modo por Eber, donde viene la palabra más tarde hebrea. Esto es el conocimiento que se oye, que se mantiene presente y vigente dentro de nuestro pueblo desde tiempos muy anteriores. Entonces, como gratitud, vuelvo a esta parte del Corban Pesach, como gratitud a esta nueva camada, a estas nuevas vidas de corderos y de cabras que habían venido a los ganaderos, ellos entonces hacían esta festividad, ofrendaban a Dios y ellos obviamente celebraban consumiendo de esos alimentos. Aquí lo importante reconocer es los nuevos alimentos y esta carne que se consume del sacrificio de Pesaj. Después también se menciona un segundo nombre para este tiempo, que es Matzot, el momento del pan ácimo, del pan sin levadura. Este también viene cuando la ocupación de nuestro pueblo comienza a dar un giro a no solamente ser ganadero, sino también ser agricultor, dado que ya están conociéndose el ritmo de las lluvias y de las crecidas del río por lo mismo de las lluvias, y están dejando terrenos fértiles y terrenos en donde se producen ciertos granos que también son un buen alimento para el ser humano. Entonces allí surge la agricultura. De este modo, también para esta fecha, habiendo ya llovido, se levantan granos en los días de la primavera, de ahí que viene Aviv, el primer brote, el primer verdor. Entonces, también cuando ya se posee el nuevo alimento de este año que viene, se hace un rito con el grano, con alimento antiguo, que es la galleta, el matzot. Ahora, propiamente la matzá es pan, lejem, pan, pero sin levadura. ¿Por qué no se le ha de incluir levadura? También este rito viene desde tiempos antiguos, dado que era la mejor forma de preservar el pan sin que éste se arruinara rápidamente, dado que la levadura precisamente le provoca que no pueda consumirse en tiempo prolongado, y dado que nuestro pueblo es itinerante, se va moviendo de un lugar a otro, entonces un alimento que perdure, como el pan, que es el alimento principal, simboliza el alimento principal, debe ser un alimento que pueda soportar el tiempo, sea vigente por mucho tiempo. Y eso es lo que tiene precisamente el pan sin levadura. Ahora, también se conoce este hecho de que el pan viene y se entrega como ofrenda, dado que hay ya producto nuevo. El producto nuevo, el grano nuevo, el que ya se está viendo florecer. Entonces, estos dos momentos están conectados, tienen igual similitud de principios y de conceptos. Ahora, hay un concepto todavía mayor aquí en esto, encerrado precisamente en las matzot. Por eso las matzot son 7 días, Corban Pesaj es uno solo. Porque el pan sin levadura, para que el pan cotidiano ya establecido en una ciudad, que es lo que permite la agricultura, la profesión agrícola, entonces ya el pan común es un pan que se le añade la levadura. La levadura es un trozo de pan viejo pulverizado e incorporado a
la nueva masa de harina de trigo o de cebada, de centeno, lo que fuera. Y una vez que se agrega con ello, va a permitir que esponje, que leude y tenga una presentación más esponjosa, más suave, más apetitosa. Entonces incluye lo viejo en lo nuevo. Ahora, matzot significa entonces que aquello viejo no es incluido en esto nuevo. Este es el principio fundamental de la festividad de Pesaj, que dejemos atrás lo viejo y que solamente nos involucremos con lo nuevo, con lo reciente. Pues al momento en que lo nuevo aparece, lo viejo tendrá que desaparecer. Este es un principio de Pesaj. Por esta razón, cuando ya está presente la nueva camada de cabritos y corderos, se sacrifica un cordero de Pesaj de un año, es decir, el del año anterior. Ya la camada nueva está presente, por eso se sacrifica el del año, el año viejo, solo quedando el año nuevo. Pero es una vez que ya vemos la camada nueva, se sacrifica el viejo. De igual modo, con la matzá, una vez que se contempla el grano que llegará a ser el nuevo, se sacrifica lo viejo. Se desaparecerá lo viejo, se entregará lo viejo, lo antiguo. Entonces, esto está hablando no solamente de un elemento material en el sentido de los animales y del cereal, sino que está hablando de la naturaleza humana. Entonces nosotros debemos aprender que nuestra personalidad y nuestro carácter antiguo, una vez que el carácter nuevo, la personalidad nueva que ha llegado a nosotros, por eso es que Pesaj se va a celebrar para el 14 de Nisan, 15 de Nisan, 14 entre las dos tardes para 15 de Nisan, porque ya ha comenzado el año nuevo, las cosas viejas pasaron, toda tu vida pasada deberás dejarla. Una vez que han llegado, es decir, 15 días de este año nuevo, ya deberás tomar posición de esto nuevo, abandonando lo viejo, o sea, lo que tú fuiste en el pasado, esto que ahora te es estorbo para la vida nueva, pero hasta que veas surgir la vida nueva, entonces podrás desechar la vida vieja. Es decir, cuando veas los actos nuevos suceder en ti, deberás abandonar los actos viejos. Lo viejo debe pasar, está pronto a desaparecer. Así es como debemos entender la festividad de Pesaj, esta festividad que ya se acerca a nosotros con la ayuda del cielo. Precisamente en 14 días nos veremos en esto mismo. Continúo con el texto diciendo: y mientras, ya en el versículo 22, me he saltado unos cuantos versículos, lo tomaremos para otra ocasión. Y mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por la muchedumbre. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a entender también algo más, porque es confuso el día en que está celebrando esta festividad de Pesaj Jesús. ¿Por qué es confuso? Porque, como sabemos, hay otros 4 evangelios, y en cada uno de los evangelios, bueno, hay dos tiempos diferentes nombrados en estos 4 evangelios. Primeramente, parece
que la cena de Pesaj se está llevando a cabo efectivamente al finalizar el día 14 para entrar el día 15 de Nisan, que es como está normado por la Torá, pero también se hace mención en los evangelios que pareciera que es en un día anterior, no es en un día, no es en el día preciso del día 14, entre 14 y 15, sino más bien es entre el día 13 y 14. Esto lo parecen manejar estas dos fechas, los cuatro evangelios. Y justamente Marcos no parece definir bien cuándo es que se celebran esta cena de Pesaj de acuerdo a lo que está diciendo Marcos. Sobre todo porque los sacerdotes y escribas habían mencionado que no querían tomar preso a Jesús en los días de la festividad porque se causaría mucho alboroto. Así que entonces puede suponerse que es en el día 13 esta cena de Pesaj, o puede sugerirse que es tal cual en el día 14, de 14 a 15, entiéndase lo que estoy diciendo. Era posible que en aquellos días se llevaban a cabo diferentes fechas para la celebración de Pesaj. Sí. ¿Por qué? Porque había distintos grupos, como ya les he dicho, pero principalmente, dado que Korban Pesaj es un sacrificio que tenía que llevarse a cabo dentro del Bet HaMikdash, del templo, del segundo templo, entonces, de acuerdo a la fecha nombrada, citada por la Torá, el sacrificio debe llevarse a cabo el 14 entre las 2 tardes para ser consumido el día 15. Y esto obviamente lo seguían los sacerdotes y los escribas. Por lo tanto, se puede entender que ellos estarían ocupados para esa fecha, definitivamente, y todo el pueblo estaría presente. Pero había un grupo, o sea, y la mayoría, por supuesto, la mayoría seguía de acuerdo a este rito de sacrificar entre las 2 tardes del día 14 el cordero de Pesaj y consumirlo empezando el día 15, o sea, por la noche del 15. En cambio, había un grupo que ya he mencionado constantemente en estas charlas, que no seguía el rito de los sacerdotes y escribas, porque consideraban que ellos estaban usurpando un lugar, que es los servicios en el templo. Estos son los esenios, o eran los esenios. Los esenios celebraban el Korban Pesaj el día 14, siempre el día 14, es decir, entre el 13 y el 14, ellos celebraban la cena de Pesaj, pero ellos principalmente no comían carne, porque precisamente el rito del templo era del cual ellos se alejaban porque consideraban que no era del todo correcto. Así que, como no se podía comer carne si no es un animal sacrificado en el templo, entonces ellos se mantenían muy lejanos de su ingesta, la carne. Por lo tanto, cuando celebran Pesaj, ellos celebran Pesaj sin comer carne. Y también aquí es curioso de lo que está pasando en el relato de Jesús, que no se menciona en ningún momento por Marcos que se vaya a comer carne, el cordero de Pesaj propiamente. Por lo tanto, queda otro dato más que no nos facilita poder comprender si se está celebrando
esta celebración de cena de Pesaj, porque cena es tal cual la reunión y el rito que se hace, como el rito que hoy en día nosotros hacemos. Es un rito, la Agadá de Pesaj, en la que no comemos carne. ¿Por qué no comemos carne? Porque no tenemos templo. Entonces, esta misma posición de la Agadá de Pesaj, la que hoy tenemos, que se celebra desde hace 1800 años, pues se redactó en los días de la Mishnah, no está en las mismas circunstancias que los esenios poseían en aquellos días. Por el hecho de que no comemos propiamente carne en la Agadá de Pesaj, no significa que no se esté haciendo la cena de Pascua, la cena pascual, Corban Pesaj. Pesaj tiene que ver con la festividad, pero sobre todo se centraliza la fiesta por los esenios y por lo que está relatando aquí Marcos. No estoy diciendo que se siga un ritual esenio, estoy diciendo que no puedo saber si está celebrándose en el día 14 o en el día 13 este Corban Pesaj. No lo puedo saber, no lo deja del todo claro Marcos. Tampoco estoy diciendo que sea un rito que tiene que ver con los esenios, solo estoy dando a conocer que sí los esenios celebraban en una fecha diferente, ya dando las razones por lo cual ellos lo hacían. Entonces, hay distintas posiciones, distintas escuelas. El hecho de que hoy rabínicamente lo celebremos en tal ocasión, pero eso ya se estableció tardíamente, es posterior a esto, posterior a este relato. Así que tú no puedes enjuiciar lo que está sucediendo en este relato con lo que se estableció por la ley rabínica muchos siglos más tarde. Tienes que entenderlo en su contexto. Y en el contexto de aquellos días, no, sí, no todos celebraban Pesa entre el 14 precisamente, sino unos lo podían empezar a hacer desde el día 13, que en este caso son los esenios. Marcos no nos aclara en qué momento es, pero hay algo que también podemos destacar, es que no se hace mención en ningún momento de que se esté comiendo carne. Inmediatamente el texto dice, y mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo, lo partió. ¿Por qué? Les digo, comían no necesariamente significa el corban, la comida, la carne. ¿Por qué? Porque en el rito, primeramente tomamos el pan y después y lo bendecimos y entonces comemos. Primero va el pan en el rito y después va propiamente la cena. Entonces, aquí dice, mientras comían, es decir, mientras se hacía la celebración de Pesaj, tomó pan y bendiciéndolo lo partió. Entonces, al momento en que se hace esta partición de pan, es el rito en el cual se toma el pan de en medio, nosotros lo partimos y una parte de esta va a ser escondida para un suceso posterior. Esto es indicativo de un misterio que relata la propia Agadá y que tiene que ver con esto que estamos hablando de apartar lo anterior, lo viejo, y empezar a traer sobre nosotros lo nuevo. Y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Entonces, cuando él hace mención de este texto, no piensen que aquí hay una conversión de que, como se dice dentro de la posición cristiana, que se vuelve completamente su cuerpo el pan que se degusta en la Eucaristía. De ningún modo es así, porque obviamente son expresiones que están llevando a reconocimiento de ciertas ideas. Esto es de lo que Jesús está hablando.
tomad, este es mi cuerpo, es decir, que va a ser escondido, que va a ser ocultado, porque tendrá que salir a una nueva, tendrá que aparecer en la posteridad. Esto es lo que significa cuando nosotros partimos el pan y lo escondemos y después mandamos a los niños dentro de la Haggadah de Pesaj y esta forma de hacer cordial para todos esta celebración que es un tanto tardada, pues hacer participar a todos los comensales, a todos los que están allí. Los niños van por el pan que es partido más tarde de la cena. Y esto precisamente habla del simbolismo que Jesús está dando a conocer aquí, un simbolismo desde antaño llevado a la práctica de este modo, y está hablando de que siendo que Él ya es, aquí Él está diciendo que Él ya es, Jesús está mencionando que Él ya es una nueva criatura. Él está en una nueva vida. Por lo tanto, tiene que abandonar lo viejo y entrar en esta vida nueva. No se puede separar de la vida vieja si no ha entrado primero a la vida nueva. Este es el simbolismo, les digo, de Pesaj. Por eso ocurre para el día 14-15 de Nisan, donde ya ha empezado el año nuevo y todas las cosas son nuevas, como se dice. Este será el nuevo año para ustedes, el inicio del año para ustedes, es decir, el inicio de todas las cosas. Aquí comenzamos a partir. Y dijo, tomad, este es mi cuerpo, y tomando la copa que tiene el vino, después de dar gracias se lo entregó y bebieron de él todos, es decir, para hacer el Kiddush. Kiddush significa el momento sagrado, el momento de la consagración. Este es un momento consagrado, un momento dedicado al cielo de reconocimiento en el que el pueblo se mantiene únicamente conectado con el cielo. Entra uno a este momento a través de la copa de la bendición, de esto que nosotros conocemos como el Kiddush. Y tomando entonces el Kiddush después de dar gracias, es decir, de hacer la verajá, se lo entregó y bebieron de él todos. Porque esta consagración debe incluir a todos estos que se han contado para la festividad de Pesaj, como dice la Torá, que solamente participarán de esta festividad los que son contados, es decir, van a participar de esta consagración, de esta Kedushá, todos aquellos que se contaron intencionalmente para participar de esta festividad, de este momento. Eso está escrito dentro de la Torá, es una de los 613 mitzvot de lo que enriquece precisamente la festividad de Pesaj. Ahora bien, también otra particularidad que tiene la festividad de Pesaj es la única en la que se menciona que esta misma ley la seguirán tanto el extranjero como el natural. ¿Por qué menciona, y en las otras festividades no se menciona que deberá haber una participación? Porque es la festividad de ingreso, porque una vez ingresado ya dejas de ser extranjero para en ese momento convertirte en natural. Para todas las demás festividades ya no se hace mención de ello, porque la festividad que da el ingreso a que el extranjero deje de ser extranjero para convertirse en ese momento en natural, una misma ley para todos, es la festividad de Pesaj. Es decir, aquellas personas que dejaron lo viejo, lo anterior de su vida, esta vida no judía, para ahora empezar a vivir en los mandamientos de Hashem, en la vida y costumbre del pueblo de Israel, en ese momento ya se convierte y se hace miembro del pueblo de Israel, tal como sucedió con nuestro pueblo cuando salimos de Misraim, pues dejamos la vida anterior, la vida de Egipto, para
volvernos a la vida de Hashem y la vida de la Torah de los Mitzvot. Por eso se dice que esta festividad arranca de ese modo. Es decir, los no judíos tienen esa posición en ese momento, misma posición que tuvimos nosotros cuando salimos de Mitzrayim. Así que esa es la razón por la cual se menciona que es una ley para ambos, cosa que no se mencionará en las siguientes festividades, porque para eso ya ellos están incluidos, ya se encuentran dentro. Y tomando el cáliz después de dar gracias, se lo entregó y bebieron de él todos. Todo aquel que bebe de esa copa inmediatamente ingresa al momento de la consagración. Debe dejar su vida anterior y comenzar a vivir la vida nueva. Y se les dijo: esta es mi sangre de la alianza, este es el pacto, que es derramada por la muchedumbre, por toda la gente, por todos los demás. Pues es lo que les digo, que tiene que ver con el rito y la anexión, tanto de judíos como no judíos, a este momento. Es una alianza, por la muchedumbre es derramada esta sangre, que él está hablando de la consagración. Ahora, él con esto está anunciando lo que le sucederá, y que lo que le sucederá está en conexión con la festividad de Pesaj. Festividad de Pesaj que anexa, que agrega a todos aquellos que han abandonado su vida antigua porque han recibido una vida nueva. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Con esto él anuncia que va a haber una trascendencia a partir de él, en la que toda la humanidad va a poder entrar a un nuevo pacto. No hablando de terminar con lo antiguo, no se puede terminar con lo antiguo, sino primero aparece esto nuevo. Y esto nuevo significa que lo ha integrado a su vida. Esto es el parteaguas que está anunciando Jesús. Algo que impacta en aquellos días. Una enseñanza que sí ha sido seguida anunciada por Moshe, porque una nueva generación es la que entró a la tierra de Canaán y no la generación que salió de Misraim. Es decir, se quedó allá lo viejo, más entró lo nuevo. ¿Cuándo se quedó lo viejo? Cuando nació lo nuevo, entonces se quedó lo viejo allá. Lo curioso de esto, como ya les he mencionado, es que el número mismo de miembros del pueblo de Israel que salió de Misraim, 603.550, es el mismo número que ingresa a la tierra de Canaán, 603.550. Entonces, estamos hablando de este número, significa que son las mismas personas, pero que murieron en cuanto fue la difamación de la tierra, en cuanto fueron castigadas. Esa naturaleza su naturaleza es la que muere, esta naturaleza carnal, esta naturaleza mundana, semejante a lo que ocurrió con Adam Arishon. Adam Arishon vive, pero se había anunciado que moriría después de la transgresión, mas sabemos que él es el que vive más tarde. O sea, solo hay una transformación en el carácter y en la personalidad del individuo. Y esto es lo que está significándose. O sea, no es un mensaje nuevo el que está dando a conocer a Jesús dentro de nuestro pueblo. No es un mensaje nuevo. Pero es un mensaje que está conmocionando al pueblo, porque no es un mensaje que se dé mucho a conocer. No es un mensaje muy popular. ¿Sí? Pero es un mensaje preciso de la Torá de Moshe. Y esto es la autoridad que la gente está reconociendo en Jesús, autoridad que no le gustará reconocer a los sacerdotes y a los escribas, porque ellos no han hecho énfasis en esa enseñanza, y al dar esa enseñanza,
Jesús les está dando mayor importancia a la cuestión interna del individuo, más que a los actos y ritos internos, que es a lo que hacen énfasis los sacerdotes y los escribas. Como ya hemos mencionado, el templo está más vinculado, de acuerdo a lo que dice Rashi, con el pecado del becerro de oro. Así que mientras se viva en esta instancia de pecado, deberán estar conectados con el templo para poder provocar la expiación. En cambio, cuando se habla del interior, él mismo puede construir el templo, como lo hizo Moshe Rabenu, que construye el templo por inspiración divina, porque él está en una condición elevada con respecto del resto del pueblo. Entonces, estas dos mismas fuerzas de disputa y de discusión en el pueblo, de autoridad, están aquí presentes también en el judaísmo del segundo templo. Así, lo mismo ocurrió en los días de Moshe y ocurrió también más tarde con los profetas y los reyes, y que también aquí está ocurriendo una vez más. O sea, esto es un ciclo. Pero Jesús está aquí advirtiendo que a partir de ahora, esto será un conocimiento que estará presente no solamente en propios, sino también en extraños, es decir, en la muchedumbre de gente que no está dentro de nuestro pueblo, hasta ese momento. Y él desaparecerá, y ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios, porque ya más tarde va a volver ese pan oculto y se va a compartir junto con una copa de las 4 copas que se toman para la Hagadá de Pesaj. Es decir, es la parte última del rito, es la 4ª copa. Y después de haber dicho los himnos, porque esta es otra parte que nos hace saber que precisamente está vinculado con el judaísmo de aquella época, porque a la fecha nosotros hacemos el Halel durante la Hagadá de Pesaj, durante la celebración de Pesaj. Digo, es un tiempo un tanto extenso que es de la observancia de este día durante la festividad de Pesaj. Y después de haber dicho los himnos, salieron para el Monte de los Olivos, un lugar en el cual uno se retiraba para meditar y para orar en la usanza de nuestro pueblo. Y díjoles Jesús: todos os escandalizaréis, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de haber resucitado, os precederé a Galilea. Entonces, aquí les anuncia que él se va a levantar de entre los muertos. Él va a ser tomado, le quitarán la vida, pero de todos modos, él volverá de entre los muertos. Esto es lo que anuncia, algo que nosotros hemos creído siempre. Ahora, estamos hablando, debemos entender de Jesús, más bien, debemos entender de Jesús este aspecto interno del ser humano, en el que nosotros, una vez de que tengamos nueva vida por nuestros actos, por nuestras ideas, por nuestra convicción, por nuestra fe, por nuestra comunión con el Creador, aunque lleguemos a la muerte, en realidad nosotros trascenderemos a una vida nueva. ¿Sí? Ahora, esto es un principio que ya hemos conocido, porque no significa que toda persona va a resucitar de entre los muertos, porque para que resucite entre los muertos, como el principio de Pesaj, Corban Pesaj, el principio de Matzot, una vez que la camada nueva o que la semilla nueva ya es contemplada por el dueño, entonces es sacrificada, es entregada la parte antigua, la del año anterior. De igual modo, una vez que nosotros tengamos vida nueva, que esta vida no sea cambiada por hábitos, por pensamientos, por educación, por comunión con el cielo, es que entonces tendremos asegurada la resurrección entre los muertos. La resurrección entre los muertos no es una cuestión que nos regalen, es una cuestión de que por nuestro desarrollo espiritual, porque nos lo hemos ganado por méritos, ¿ya?
por nuestra decisión, por nuestra voluntad, por esta fuerza interior que se ha desarrollado gracias a esa observancia de los mandamientos, luego entonces de dentro nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. No es un regalo, no es un obsequio, no es algo que viene de fuera, sino la resurrección viene de dentro. Esto es de lo que está diciendo Jesús. Ahora, lo que está mencionando aquí Jesús también aparte, y parece claro, es: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de haber resucitado, os precederé a Galilea. O sea, volverá al lugar aquel donde inició toda su misión en esta tierra Jesús. O sea, aquí lo que es realmente novedoso, o sea, si es algo que no se oye fácil, que es que él mismo morirá y resucitará en esa misma generación, lo verá resucitado. Eso es algo que no, al menos yo no he visto relatos de esto tal cual dentro de la tradición rabínica. Sí sé, por ejemplo, de casos en los que, como el caso de Jano, que fue arrebatado al cielo, el caso de Eliyahu Hanaví, que lo mismo fue arrebatado al cielo. Cosas como las que no encontramos el cuerpo de Moshe Rabenu ni el de los 603.550 que estuvieron en el desierto. O sea, hemos sabido de que los restos humanos no permanecen en esta tierra, desaparecen, pero no hemos sabido que vuelvan así tan de inmediato, excepto cuando el propio Zohar menciona que Eliyahu Hanaví es el que viene y le revela esta enseñanza del Zohar al Rashbi, a Shimon Bar Yochai. Entonces, sí tenemos esto de que vuelve la sabiduría de él, del que se fue en una instancia sobrenatural, extraordinaria. Pero de primera mano que alguien mencione que así de inmediato volverá, sí es un caso inédito, al menos yo no lo he oído. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que él volverá sin mucho tiempo transcurrido, que definitivamente él volverá. Bueno, y les dice que volverá a Galilea, el lugar en el que precisamente ha iniciado él toda su misión. Pues esto es lo que he tenido para compartirles en este día. La festividad de Pesaj, una festividad que ya viene, ya se acerca, por lo tanto hagamos estos preparativos. Cuando nosotros la Torá nos menciona que debemos eliminar de nuestra vida la levadura, no debemos comer levadura durante estos días, se está refiriendo al pan viejo, a esta levadura. Esto es la levadura, es el pan viejo, es decir, las cosas equivocadas de la vida pasada, del año antiguo, del año anterior, aquellas cosas en las que nos equivocamos, nosotros las dejemos fuera y que únicamente nos ocupemos de esta vida nueva, de esta nueva conexión que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu. Porque esto es lo que va a producir en nosotros la fuerza espiritual para que nosotros volvamos de entre los muertos. No hay otra más que esa. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shavua Tov, Bejodesh Tov.